Siempre que lo recordamos en El Salvador, quizás la guerra como un evento total, ¿no? de cambiar la dinámica total de la vida y de haber marcado a todo el mundo porque emigró. Y creo que hay algo que tenemos en El Salvador, en Centroamérica en particular, que es inmigrante. Raúl Palencia tiene 39 años. Nació en El Salvador y vivió su infancia en contexto del conflicto armado de su país. Se recibió de psicólogo y trabajó en memoria histórica con comunidades como forma de superación del trauma psicosocial. A sus 25 años migró a Río de Janeiro y tras 2 años allí se mudó en el año 2016 a Buenos Aires, donde empezó a ser cariñosamente Salva. Es militante político y ve la geopolítica desde una mirada latinoamericanista. Hoy, Hotel de Inmigrantes Podcast recibe a Raúl Salva Palencia. Es una tarde del mes de junio, tarde soleada en Buenos Aires. Estoy con Salva. Muchas gracias por recibirme. Gracias a vos por la entrevista. ¿Cómo va? Bien, vamos bien, salió el sol y Ayuda. ayuda bastante. Sí, el invierno es duro, creo que es uno de los momentos de mayor reflexión de mi migración en particular y qué estamos haciendo acá. Sí. Lo mismo que Mm. pasaba con Oswald, venezolano. Decía que el invierno era un momento complicado. Sí, sí, es duro, es duro. Nunca uno termina de estar adaptado. Salva, estamos en la sede del Partido Patria Grande, en el centro porteño, donde militás. Ya vamos a entrar en eso más adelante. Antes que nada, me gustaría saber cómo es un día típico de tu vida en el año 2026. Pues un día típico, creo que hoy podría ser un jueves bastante muestra y particular, porque tenemos sesión en el Consejo Deliberante en Avellaneda. Entonces, yo me levanto, a veces con el sueño recuperado, noches que no, porque tengo horario rotativo en mi otro trabajo, que es en un parador de noche. Y voy al consejo, intento estar lo más temprano que se pueda, la sesión es hacia el mediodía, así que intentamos estar antes. Eh, yo soy parte del equipo asesor que está con María Alba González, que es nuestra concejala migrante en Avellaneda, lo cual siempre es un orgullo y una dicha poder estar con ella. Estamos ahí en la sesión, arranca, a veces entro yo por alguna cosa, una fotito, algo de apoyo y luego, bueno, estoy ahí. A la tarde eh, termina eso, durará 1 o 2 horas dependiendo cómo viene la orden del día. Quedamos charlando un poco de la sesión y bueno, y me voy muchas veces a hacer alguna otra tarea. eh, o a prepararme para la noche porque quizás voy a entrar a trabajar, ¿no? Entonces, hoy en día estás combinando esos dos trabajos, el trabajo en Claro, el en partido. términos laborales eso. Ajá. Y después a veces voy al Doc Sud, ¿no? Que es el barrio donde yo tengo algunas tareas más de partido y militancia, o me voy a un bachillerato popular, generalmente los viernes, que doy clases de economía popular ahí, y arranca a las 6 hasta cerca de las 10, estamos ahí dando clases. ¿Dónde vivís? Vivo en La Boca, en el barrio de La Boca, más cerca del riachuelo, ya 2, 3 cuadras del río, y eso, como dando la cara hacia la isla, ¿no? Como en Ujú, ese eje, ujú. sí. Buenísimo. Salva, mi idea para la conversación de hoy es que hagamos un recorrido a partir de tu vida personal, de tu historia personal y la de tu familia, y que usemos eso de excusa para poder ver qué estaba pasando en el mundo o en los países por los que te moviste en esos momentos. Entonces vamos a ir tal vez yendo y viniendo. Para el inicio me gustaría empezar cronológicamente. Naciste en El Salvador a fines de los 80. ¿Cómo era El Salvador en ese momento? Bueno, en los 80
toda la década de los 80 de El Salvador hasta el 92 teníamos una guerra, un conflicto armado que si bien se venía dando de diferentes luchas, que si hacemos una cuenta larga podemos hablar quizás de eh, todo el siglo XX, pero específicamente a partir del 32, ¿no? Que ahí comienza la dictadura militar, que va teniendo diferentes nombres, con golpes y contragolpes, pero que no terminó sino hasta finales en el 79, y ahí arranca como, primero, obviamente, el conflicto armado más agudo, pero también una serie de experiencias de juntas revolucionarias de gobierno, y después sí entramos ya como a una parte más democrática, hacia mitad de los 80. Entonces, los 80 siempre que lo recordamos en El Salvador, quizás la guerra como un evento total, ¿no? De cambiar la dinámica total de la vida y de haber marcado a todo el mundo porque emigró gran parte de nuestra Sí, migración. un cuarto del país, lo que Mm, se asemeja claro, con la población venezolana de la actualidad. totalmente. Y hay una raíz también ahí importante de lo que después fueron las pandillas hacia los 90, ¿no? Sí, Esa migración sí. que se fue de gran parte de Estados Unidos, que se gesta obviamente ahí en un Estados Unidos también convulsionado y organizado en pandillas. Ya llegaremos a eso. Salva, me gustaría profundizar en algo que mencionaste, que decís que el conflicto armado de esos años cambió la vida de todas las personas, tanto de las que se tuvieron que ir como de las que se quedaron. 1 millón de personas se desplazaron internamente o salieron del país, 75.000 muertos, miles de desaparecidos también. ¿Cómo le pegó eso a tu familia? Bueno, mi familia, tanto del lado paterno como materno, que es como con la que tuve mayor acompañamiento de mi vida, son del municipio, del departamento, porque se distribuye así El Salvador, de Chalatenango. Y es como la parte en frontera con Honduras. Sí. Y la franja, nosotros le damos De vuelta Honduras, por el sur o por el este? por el sur, porque le damos un poco vuelta a la brújula, ¿no? Sí, Entonces le decimos zona norte a toda esa parte. okey. Cuando realmente la norte va para otro lado, pero para el país y para el mapa, como se le da vuelta, es la zona norte. O sea, El Salvador le da vuelta a su propio mapa, porque si no el norte en realidad la frontera norte en realidad sería Guatemala. Exactamente, sí, Okey, exactamente, ¿no? Porque el mapa está así, pero como que acostamos un poco el país, okey. con algún objetivo seguro para que parezca más grande, no sé, para ubicarnos mejor, Sí, porque entre nosotros también incluso hablamos de Occidente y Oriente, sí. para dividir los sectores. Pero toda la franja norte fue una parte que tuvo mucha presencia militar y mucha organización campesina, más del lado de la guerrilla, obviamente el pueblo organizado, y mi familia era de Nueva Concepción, Chalatenango. Y en algún momento se viene toda la migración interna y mi familia hizo parte también de esa migración, que se va a San Salvador, se va a la capital, donde el conflicto obviamente tenía, otra llegada, si bien hacia la ofensiva del 89 eso cambia como Pasa a totalmente, ser más al porque centro. claro, es tomar el poder y tomar el centro del poder, obviamente, ¿no? La estrategia de la guerrilla. Pero mi familia en ese entonces comienza a migrar y en particular mi mamá se va a estudiar el bachillerato, el secundario lo hace en San Salvador. Ya mi tío, el mayor, ya había hecho como toda una vida, la mayoría de mis tíos estudió en la Universidad Nacional, una universidad que fue protagonista también de la guerra, obviamente, porque ya había toda una organización estudiantil importante. Entonces tenían ese vínculo también con la universidad y que al ser protagonista de la guerra de El Salvador, a ellos les tocaba muy de cerca, ¿no? Amigos, compañeros del estudio y demás que morían o se iban o desaparecían o se involucraban y les hablaban de alguna forma. ¿Estamos hablando de los 80 o antes? Estamos hablando de antes, para quizás mis tíos mayores y para los menores, después de mi mamá es como la del medio, Ujú. O ya los 80. sea, todavía vos no habías nacido en el momento en el que
vos naciste, tal vez ya es, ya casi que está, bueno, en el 89 se recrudece todo, pero cuando empezás a tener memoria ya había terminado. Yo nací en el 87, estaba terminando, ¿sí? Y hay un evento que marca mi nacimiento en particular, que es otra de las características de Centroamérica. En El Salvador también, tiene como es muy conocido como el Valle de las Hamacas, ¿no? Y en el 86 hubo un terremoto que el epicentro fue San Salvador. Entonces hizo como un desastre importante y fue en octubre, si no me equivoco, del 86. Entonces yo ya tengo una foto que yo salgo en la panza de mi mamá y están todos mis hermanos afuera de la casa donde vivíamos, que vivíamos hacia un cerro, y esa foto la tomó mi papá. Estaban todos afuera porque había sido el terremoto justamente, bueno, él la saca. Mi hermano incluso estaba medio sin ropa, mi hermano el más próximo, que me llevaba 3 años, y yo estaba por nacer. Ujú. Entonces estaba ahí, siempre contamos eso porque mi mamá embarazada todo iba a trabajar y como en el momento de todo el escándalo, ¿no? Y el relajo que se arma, ya cuidando la pancita. O sea, tu madre estudia en la Universidad Nacional y luego va para las afueras, a vivir en la zona rural o No, al contrario, mi mamá nació en Nueva Concepción, Chalatenango, parte rural, y, y migra a San Salvador y a ahí viven estudiar. en esta parte que me decís que viven en un Sí, sí, cerro, en porque la ciudad. San Salvador es un valle, pero obviamente Bien, rodeado por volcán y cerros. perfecto. Me gustaría saber de los orígenes de tu familia. ¿De dónde vienen tu madre, tu padre? Mi madre en particular decía de Nueva Concepción, Chalatenango, un pueblito chiquito, Los padres de ella? y los padres, mi abuelo viene más de la parte de Metapán, que eso es frontera con Guatemala. Incluso el apellido Palencia, que es el que yo más uso, hay un municipio del lado de Guatemala que es Palencia, ¿no? Entonces, en esto de los apellidos y las zonas, que es algo muy característico de las migraciones, sobre todo en nuestro país, ¿no? Cuando migraban de Europa, muchas veces la ciudad también importaba y eso hacía que se creara un apellido, ¿no? O sea, le ponían así al municipio y la mayoría de gente se llamaba así. La Yala también es como una ciudad de España y hay cantones que es como la unidad más chica para medir un espacio, Ujú, por el número de habitantes y todo esto que hace como las divisiones más políticas y sociodemográficas. El cantón es la unidad más chica y un cantón Ayala, cantón Los Dubones, cantón Hernández, ¿no? Como tiene que ver siempre con apellido. Entonces, mi familia viene como de ahí, más de justo de ese lado. No es que se desplazaron tanto, sino que vienen como de ahí. y si vamos más generaciones hacia atrás, ¿son todas generaciones de esa tierra, de ahí, o hay algún registro, tenés conocimiento de algún otro movimiento? Em, Mi abuela, la mamá de mi mamá, ella incluso tiene como todos los rasgos bastante originarios, es chiquitita, chinadita, y por lo que ella cuenta de su vida, de lo que vivió, muy humilde, eso como que viene más de una raíz más, si se quiere, originaria, ¿no? Más de esta tierra. Y después del lado de mi familia paterna no tengo tanto conocimiento, sí sé que hay mucha de la franja norte que te decía, que hay algo de migración entre lo que sería europeo y, Oriente Occidental, o hay una migración fuerte en el país también bueno, de todo lo que sería Medio Oriente, Sí, ¿no? sí, Como le dicen un poco, que en El hay mucha Salvador se les migración dice palestina, turco, ¿no? Mucha migración es el palestina. tercer país con migración palestina Ujú, de aquella época, ¿no? ujú. Si vamos un poquito más adelante en el tiempo, ¿estudiaste vos psicología? ¿Te recibiste? ¿En qué año más o menos? En el 2012. ¿En la Universidad Nacional también? No, en la Centroamericana, José Simeón Cañas, que es jesuita. En El Salvador, en la En El ciudad. Salvador, sí, sí. Y terminas en el 2012 y vos después salís de El Salvador unos años después. Sí, 2 años después. ¿Qué recordás de esos, años previos a tu salida, ya habiéndote recibido y siendo un joven de 20 y pico, De 20 y poco. Sí, 20 y poco?
Mira, a mí hay algo de porque todos esos años hasta el 2014, fueron como de una especie de contrapreparación. Mi tesis la hice, con el tema de la guerra, porque como te digo, la guerra atraviesa todos los ámbitos de la vida, y justo teníamos un profesor que venía de una serie en convenio con la Complutense de Madrid, la Uninorte de Colombia, venía haciendo un proyecto, tiene que ver con trauma psicosocial, que es algo que es un concepto que suma, ¿no?, que acuña Ignacio Martín Baró para, dejar de tener quizás una visión más clínica que se tenía del trauma y estrés postraumático y todo esto, que es real, obviamente, ¿no? Parte de las consecuencias de experiencias traumáticas, pero que le daba una mirada más comunitaria al trauma, ¿no? En el hecho de decir, bueno, sí, hay cuestiones más psiquiátricas, si querés, médicas, orgánicas, pero también hay un tejido social que hay que salir a reconstruir. Entonces, mi tesis lo hice con eso, específicamente con mujeres lisiadas de guerra, la mayoría colaboradoras de la guerrilla sanitaria, guerrilleras también y etcétera. Y eso ya venía como de la mano con donde yo comencé a hacer mis horas sociales, mis prácticas, que es el Instituto de Derechos Humanos de la universidad, el IDUCA, y que trabajábamos, todo con colectividades de memoria, colectivos de memoria histórica que luchaban por el reconocimiento, bueno, en contra de la amnistía, todo esto que nunca se ha dado en nuestro país, ¿no? El reconocimiento de la guerra y sobre todo de los crímenes de lesa humanidad que se dieron. Ahí te quiero preguntar algo porque toda sociedad, todo país ha tenido sus traumas sociales. Tal vez uno de los últimos muy fuertes que tuvimos acá en Argentina es la dictadura de los 70 y los 80. Argentina ha sido muy innovador en cuanto a la hora de resolver ese trauma, que fue con juzgamientos civiles a la cúpula militar, la primera vez en la historia que sucede algo así. Después es muy interesante también el caso de el genocidio en Ruanda, que como había sido un genocidio hasta civil, no había capacidad para juzgar a los responsables, a los asesinos, entonces el sistema judicial en un país que encima estaba devastado no podía dar cuenta de esos juzgamientos, entonces se armaron tribunales comunitarios muy interesantes. Las fotos son muy llamativas, que son, bueno, en un país principalmente rural, los tribunales parecen asambleas o rondas sobre el pasto, muy curioso. Eh, y me interesa saber un poquito cómo fue, qué hizo El Salvador desde política pública o a nivel comunitario o a nivel de estas organizaciones de las que vos formabas parte para superar eso, si es que lo hizo, pues ya me mencionaste, no sé, una amnistía. Claro, sí, sí. ¿Cómo fue En el 92 se firman los acuerdos de paz en Chapultepec, en México? en México, y después obviamente, antes, previo a eso, una amnistía y previo a eso el informe de la Comisión de la Verdad, que ahí es donde los datos que vos compartiste son justo esos, ¿no? 75.000 muertos, detenidos, desaparecidos y todo esto. Una serie de crímenes de lesa humanidad, mapeados incluso, ¿no? Masacres, la palabra masacre es muy fuerte porque hubieron un montón y algunas como con una barbarie tan grande que destacan, ¿no? Como una cuestión de barbarie sobre barbarie. Entonces, quizás a nivel comunitario, yo tuve la dicha de participar en los tribunales de justicia restaurativa, que era una mirada que tenía el instituto, eh, que querían obviamente como alcanzar la paz, que fue como un discurso que en su momento llegó, los acuerdos de paz intentaron instalar, porque sabíamos que no había paz sin justicia. Entonces lo que se intentaba era armar un tribunal con jueces internacionales de carrera. En su momento llegó Baltasar Garzón, Ujú. Carol Proner, ¿no?, que defendió a Lula en su juicio. Bueno, estas personas llegaban una vez al año porque se hacen hasta el día de hoy varias ediciones. Y ahí acompañábamos a personas de los distintos colectivos venían de distintos lugares del país a presentar su caso. O sea, había una preparación de testigos y demás. En las primeras ediciones se intentó siempre llevar al Estado, ¿no? Como parte, em,
no siempre una buena respuesta, porque no siempre se tuvieron los mismos gobiernos y también, las mismas personas, intentaban juzgar y ajusticiar al Estado en eso. Era obviamente un espacio no vinculante, si se quiere, pero que resarcía de alguna forma y reconstruía, y aparte rearmaba todo un Claro, colectivo de de un memoria tejido. histórica y un tejido. Entonces vos decís que hubo acuerdo de paz antes de que haya justicia. Claro. Y bueno, como la amnistía, eso, cubría todos esos casos, O sea, el ponen acuerdo de paz llegó con la amnistía. O sea, amnistía para un lado y claro, para el otro la formalización de la guerrilla como partido político. claro, claro, Esa es la transacción principal, tal vez. parte de los acuerdos va por ahí. Ujú, Sí. Y después, bueno, algunos más del orden de la distribución de la tierra también, que de luchas. un robo importante, pero eran parte de los acuerdos. Me hace acordar al caso del acuerdo de paz que se intentó en Colombia, creo que fue en el 2015, un acuerdo de paz firmado entre gobierno y guerrilla, Sí, pero que después se sometió a referéndum y por poquito no se aprobó. claro. Entonces, cuando te escuchaba de que esta reflexión de que no hay paz sin justicia, se me ocurría que tal vez la sociedad no acompañó el acuerdo de paz por sentir que todavía la herida estaba abierta y que no había habido justicia hasta ese momento. Sí, sí, y sigue, ¿no? Obviamente el tiempo pasa, los protagonistas de la guerra envejecen y algunos incluso fallecen, ¿no? Pero hay algo también en el 2009, en esto de la línea del tiempo, en el 2009, que es cuando triunfa el partido de la guerrilla, o sea, la guerrilla devenía un partido político, gana las elecciones y, era la primera vez en 20 años que la izquierda ganaba, aparte, ya venía la ola un poquito más con tendencia hacia abajo en Ujú, América Latina, porque ya era 2009, bueno, a los años muere Chávez y demás, pero se sube quizá un poquito más tarde, y hay ahí algunas políticas interesantes. Interesantes no porque fueron las mejores, sino porque fueron las únicas también, ¿no? Primero, el presidente reconociendo crímenes de lesa humanidad, ¿no? Él llorando y demás, que a algunos les podrá caer más o menos bien, pero alguien que lo hizo, ¿no? E incluso en Morazán, donde es una de las masacres más, quizás las que salió hacia el mundo, donde por cierto participó el grupo forense, el equipo forense argentino, ujú. argentino forense, digamos, y tiene más de 1000 personas muertas, niños, mujeres, bueno, en fin, es bastante conocido por eso y él lo hace ahí, ese reconocimiento. Y después, dentro del Ministerio de Salud, un despliegue que le da cobertura a un 70% de la población, con diferentes políticas de, bueno, hacer, si querés, salitas, pero en lo rural, Ujú. y dentro de eso, una línea de atención psicológica, atención médica y demás para personas, lisiadas de guerra y etcétera. Entonces hay reconocimiento y después, bueno, alguna financiación también y demás. Que bueno, la cantidad era quizás muy pequeña, pero hubo un reconocimiento que no hubo, ni antes ni después con el cambio de gobierno. Si volvemos a la línea de tiempo personal, eh, llegamos a hablar de todo esto porque vos me contabas tu labor como psicólogo recibido con víctimas de todo este conflicto. Después, en algún momento, tuviste o decidiste salir de Claro. tu país. Y quiero entrar en eso. Bien. Cómo fue? Bueno, te decía, es cierto que arranqué con la tesis, me quedo trabajando en el IDUCA como el psicólogo que arma el equipo psicosocial, porque fue, por cierto, lucha de una abogada que decía, esto tiene que ser transversal, no solo porque era evidente que para las personas hablar de la vivencia de la guerra era algo como Ujú, superador y muy difícil, muy, muy difícil, pero nos dábamos cuenta que había un equipo que trabajaba migraciones, juventudes, barra pandilla, digamos, entonces como que eso era transversal. Y yo en el camino tuve la oportunidad, 2010, de ir a un encuentro latinoamericano, un congreso de Psicología de la Liberación en Caracas.
después a los 2 años fue en Bogotá, y a partir de ahí, como esa puerta que me abre hacia Suramérica, me hace comenzar a pensar, y aparte encontrando en esos espacios también herramientas de trabajo grupal y demás, como yo delante de ese escenario, trabajando más trauma de guerra, si se quiere, trauma en general o dificultades psicológicas, decía, bueno, a mí me faltan algunas herramientas porque no las tengo en mi formación de base. Entonces ahí me comienzo a pensar la ida a la avenida a Suramérica. Si bien en su momento pensaba que iba a ser más Colombia, pero también hay algo, incluso vos citaste a Colombia, no es algo gratuito, sino que tenemos una cuestión de contextos muy parecidos Ujú. por el devenir de la guerra y demás. Entonces pensé que iba a ser Colombia, pero bueno, se terminó yendo hacia otro lado. O sea que tuvo que ver más con una cuestión de crecimiento profesional que con una cuestión social, o había algo también, porque yo viendo los números y los años en la conversación previa que tuvimos, breve antes de la entrevista, pensé que tenía que ver con la crisis social que vivía El Salvador en esos años. No, no, fue algo formativo en su momento, y creo que hay algo que tenemos en El Salvador, en Centroamérica en particular, que un amigo lo dice siempre, el gen migrante, Ujú. ¿no? Como la migración está presente como proyecto de vida, como alternativa. Como todo el mundo está preparado para migrar, al Sí, menos psicológicamente, después obviamente se dan las adversidades. de hecho, en Latinoamérica, o sea, Latinoamérica está viviendo en la actualidad su fenómeno de migración más grande de la historia reciente y sobre todo por los números de los países de Centroamérica. Claro. Em, Obviamente, es medio en contrasentido, ¿no? Porque la migración es más hacia el norte, en términos globales y en términos también más geográficos. Venir al sur somos pocos, si se quiere, ¿no? sí, y encima es más caro venir al sur porque hay que tomarse un avión, Claro, tal vez, totalmente. es lo más común. Entonces decidís y te vas, salís de El Salvador, ¿a dónde vas? Me voy a Río de Janeiro, me voy a estudiar. Por lo menos no tenías ahí el problema del invierno todavía. No, no, el verano el problema más duro, era un calor bárbaro. Me voy a estudiar teatro, eh, no teatro del espectáculo, sino teatro como herramienta, de trabajo grupal. Me parecía que había ahí algo, estaba bueno, que me servía en el trabajo grupal, es el teatro del oprimido, que es justo Augusto Boal, que es carioca, nacido, bueno, ya falleció, pero nacido ahí, y era alguien que proponía algo, había una escuela justo y fue la excusa perfecta. Previo a eso, yo había conocido la herramienta en estos encuentros, veía que trabajaban con teatro, y me parecía una buena herramienta de trabajo grupal, pero también yo apliqué a una beca que daba la OEA para ir y no salió, porque bueno, hay unos criterios ahí de a qué le apuestan, Ujú. obviamente, ¿no? La ingeniería, bueno, las exactas y demás. No salió para sociales y yo ya tenía, obviamente, había juntado un poco de plata y había juntado las ganas y el valor. Dije, bueno, me voy Me igual, voy. después veo el tema de beca y que estudie. ¿Y cómo fue llegar a Río de Janeiro? ¿Hablabas el idioma, en primer lugar? Y estudié, claro, 2 años antes había estudiado portugués porque también los encuentros veía esa como el encuentro latinoamericano, la parte de Brasil, iba haciendo un esfuerzo, comunicarnos todos haciendo un esfuerzo, y bueno, el portugués justo me gustaba, eh, y lo aprendí. Entonces me fui quizás como con confianza, ¿no? Ujú, Y obviamente en una base, pero eso ahí se nutrió de la experiencia del día a día. Así que lo del idioma tuvo un recorrido interesante, pero bueno, no fue como una limitante, porque cada vez que cuento, Río tuvo sus dificultades y Brasil tiene unas dificultades por en términos de política pública migratoria. Eh, pero no te dicen: "Ah, bueno, el idioma, por eso te viniste para acá". A mí el idioma no es que me parecía tan difícil. Sí, incluso me pareció un desafío lindo. Pero bueno, nada, hay otras cosas, eso, no tener documentación para cambiar un cheque, por ejemplo, cuando trabajás, es un problema bastante grave. yo cuando viví en Brasil la tuve más fácil por el lado migratorio, porque Argentina, como parte del Mercosur, eh, la tiene más fácil, Sí, sí. pero viniendo del Son 2 Salvador, mundos, sí. ¿no? Incluso acá en la Dirección Nacional de Migraciones son 2 pabellones distintos para ir a Mm. hacer el trámite, ¿no?
está el Mercosur y está el pabellón, que es el primer pabellón principal, incluso de la calle. Y está el pabellón 6 que es extra Mercosur o no Mercosur, bueno, cada gobierno le va cambiando Ujú. su denominación, pero ahí estamos el resto del mundo, básicamente. ¿Y cómo fue el encuentro con la sociedad carioca? Em, Fue interesante, primero, bueno, conocer es una ciudad de puerto, ¿no? Y quizás una de las sociedades más turísticas y por eso famosas a nivel mundial, como un ego, ¿no? De carioca muy fuerte, ¿no? Eso en términos también de verlo con distintos países, es interesante, ¿no? Como cuánto tu nacionalidad te moldea en cuanto a identidad y fuerza, incluso, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero eso, de mostrarte hacia afuera y el carioca muy hacia afuera, estridente, ¿no? Extrovertido, gritón, eh, fiestero y etcétera, como habían varios de eso en la sociedad que lo veía en el día a día. Y después Río de Janeiro, justo una ciudad donde eso, también hay migración interna muy fuerte y hay manifestaciones culturales fuertes ahí, con mucha presencia y con mucha variedad. Si bien se disputan con Bahía quién es del pagode y la La samba, samba. pero bueno, ahí veías todo, no solo eso, había de todo. Es como si Río de Janeiro tuviera una perilla de intensidad al máximo con todo, Claro, sí, sí, sí. con lo cultural, con la música, con la playa, con la naturaleza, los árboles, todo es como que está al máximo. Sí, 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 Y sí. yo siento que puede abrumar un poco vivir ahí. Sí, sí, incluso ahí, la cuestión o sea, no me fui directamente por estudiarlo, pero te pasaba por encima de la salud mental, ¿no? Con Nice da Silveira, con todo lo que era la lucha antimanicomial, te pasaba por arriba y había algo de la ciudad que también se explicaba a partir de eso, ¿no? Las personas que habitan la calle, Ujú. bueno, una serie de cosas que podía ver del movimiento de la misma ciudad y de quienes intentábamos adaptarnos, era atravesado por la salud mental como muy fuerte, ¿no? Esto de ser yo vi varias personas que por ahí fueron para carnaval o estaban queriendo comenzar una migración con crisis importantes, ¿no? De una ciudad que te pasaba por encima, que te costaba entender los códigos, tampoco es que son súper amables los cariocas, ¿no? No, para sí, Es sí, sí. difícil de penetrar, siempre su cultura por encima de todo y obviamente uno se sentía más chiquito. ¿En qué Entonces, zona vivías? viví en el centro, más hacia Santa Teresa, que es como uno de los morros, le dicen ellos, ¿no? Al cerro principal, y donde había una comunidad migrante latinoamericana fuerte, migrante en general, pero bueno, obviamente los latinos nos vamos como arrimando, sobre todo hispanohablantes, nos vamos arrimando a una esquinita ahí, Ujú. eh, y eso tenía una bajada a uno de los centros, de la ciudad de mayor cultura, que es La Lapa, Los Arcos, ¿no? Sí. Bueno, todo eso es había gente que decía que tenía un espíritu propio, ¿no? Porque hay fiesta todos los días, no importa el día que sea. Y bueno, eso era también como que medio que te atrapaba a veces ese circuito. Yo que obviamente me gusta salir, y me parecía lindo como tener algo disponible, público de alguna forma, aunque no tanto porque había que pagar para entrar a algunos lugares, pero vos si andabas por ahí escuchabas música, Ujú. eh, y compartías un poco con la gente. Hay algo de Río muy curioso, y también que marca bastante de cómo es, Buenos Aires respecto de otras ciudades de Latinoamérica, que obviamente que Buenos Aires tiene desigualdad, no es lo mismo la parte sur que la parte norte. Ahora está todo un poquito más mezclado que en Río. En Río hay, mucha burbuja, la Río turística, la Río de mucha plata, la Río de la parte de clase baja. De hecho, se veía mucho con el supuesto combate de la seguridad de estos eventos que hubo a principio de año o el año pasado. El año pasado fue, contra grupos narcos. Fue en una parte muy específica de la ciudad y la otra parte turística y de dinero ni se entera. Claro. Em, Como reflexión de que Buenos Aires tal vez en eso no estamos tan mal.
Sí, yo justo migré en el 2014 y llegué fue en junio, estoy por ahí cumpliendo algunos años, porque fue 14 de junio, por ahí que me fui, no recuerdo bien, y llegué eso, mitad del mundial, ¿no? Y previo al mundial había una serie de operativos de higienización, le decían, ¿no? De las Mm. favelas, y armar ciertos espacios y corredores para que se abriera mayor lugar al turismo de favela, que fue como, me acuerdo de ver un cartel de un lugar que ofrecía turismo y dentro de ellos turismo de favela. Me pareció como, claro, ir a ver la pobreza, ¿no? Desde Complejo de Alemán, por ejemplo, ir en un teleférico y ver la favela abajo. Y obviamente es abrumante, si se quiere, incluso hasta puede ser hasta sublime para alguien ver la cantidad de gente que vive ahí, pero esto, la desigualdad en unos números muy grandes y también por zonas, ¿no? Y incluso color de piel, ¿no? Como eso muy marcado. Es uno de los lugares incómodos para el progresismo. A mí me pasa lo mismo, porque decís: "Che, ¿qué es esto de turismo de pobreza?", cuando al mismo tiempo la persona que en su casa puede ofrecer un restaurante para que vaya un turista le viene bien. Tal vez ya más adelante entremos en El otros de estos. cuidar turistas, ¿no? Subirlos en moto, en carro, Ujú. hoy el algoritmo te muestra, Sí, ¿no? Esto que creo que valen $200, perdón, $200, la foto con el el dron, dron, ¿no? sí, En no, es Rosiña. increíble, es increíble. Em, Salva, en un momento salís de Brasil y te venís para Argentina, Sí. y esa decisión de una nueva migración, ¿cómo fue? Fue después de 2 años de vivir en Río, de eso, ver las dificultades migratorias para regularizarse, de haber ido a El Salvador también después de 1 año y medio, más o menos. Y decir, bueno, que, revisar el objetivo principal, ¿no? Salí, me vine a sí tenía ganas de vivir en Brasil, un tiempo, si se puede hacer extenso, estaba bien, pero bueno, está siendo cada vez más difícil, porque yo llego, y quizás en los primeros 6 meses intentando aguantar con lo que se había ahorrado para priorizar la formación, pero después teniendo obviamente que entrar en el circuito laburo y demás, y ahí sintiendo como el ácido, si se quiere, como decimos en El Salvador, de la migración madura, ¿no? Buscar casa, un laburo. Y ahí cada vez comienza a ser como más pesado, trabajar e intentar sostener la otra parte de la vida que le daba más sentido, ¿no? El ser de alguna forma artivista, como dicen, ¿no? Con el arte Ujú, intentar intervenir, obviamente dar un mensaje social. Ya me quería formar en otra cosa también, que era el psicodrama, que tenía un diálogo como también mayor con la psicología. Y en el medio atravesó el golpe, entonces eso también como que derribó, le pegó a la sociedad y desestructuró un montón de cosas. Entonces era como el panorama, o me voy y migro de estado, era mi momento en el 2016, o me voy del país. Y ahí pensaba Colombia nuevamente. Y acá yo tengo una prima que se vino en el 2010. Y justo surgió venir al congreso de la ULAPSI, que es la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, quizás a nivel regional uno de los espacios de encuentro más institucionalizados, si se quiere, más académicos, pero con un enfoque latinoamericanista, más progre, si querés. Y yo ya venía participando de algunos encuentros, entonces me surgió la posibilidad de venir con pasaje y todo, pago, obviamente, porque para mí era imposible. Y dije: "Bueno, yo aprovecho este barco", y me vine en avión, obviamente, en aerolíneas, por cierto. Y ahí dije: "Vengo". 2016, julio, un 6 de julio del 2016 llegué acá, a Buenos Aires. llegaste porque Buenos Aires tal vez pensabas que ibas a tener un poco más de facilidades migratorias y en 2017 se complicó un poquito. Más allá de eso, ¿cómo fue la llegada? Bueno, llegué y me fue a buscar a Aeroparque mi prima, lo cual ya fue como porque en Río había hecho, obviamente, todo un círculo de amistades, pero no tenía familia, y venir acá y ver una cara familiar, Mm. fue muy lindo. Entonces, eso, fue una llegada muy cálida, y al mismo tiempo era invierno, entonces un frío bastante grande, por cierto, habíamos un poco anticipado eso y ya tenía una campera, ya tenía algo. Y cuando veo la foto, eso, vestido quizás más para el verano por fuera, pero
perdón, con la campera ahí medio De desarreglado. Oswald, el venezolano que te comentaba, que es, con quien hablé en el episodio 5 dijo exactamente eso, que, llegó, bueno, no exactamente, pero que llegó al aeropuerto y no tenía campera, porque para él no existía en su universo tener una campera, y murió de frío. Ay, pobre, sí, sí. Por suerte llegó mi primo y fue primero a la campera y después, bueno, subirnos a un remis ahí e ir a casa. Tuve un primer momento, como todo, ¿no? Romántico, que a mí me pareció, aparte venía en el contexto del encuentro y Sí. encontrarse muchos amigos de la América Latina acá y demás, fue bastante lindo. Y claro, después vino la desazón eh, de la reforma migratoria del macrismo en enero del 2017, que fue el año en el que me regularicé, pero que obviamente yo tenía como expectativa de que fuese distinto, ¿no? No porque la reforma en sí afectó tan directamente, sí estábamos en un estado de persecución y un odio migrante fuerte, incluso El Salvador saliendo a desfilar, porque parte de lo que intentaron construir de narrativa era la amenaza de las pandillas, de la mala salvatrucha. Sí, también en unos años en los que El Salvador tenía tasa de homicidio altísima y que sí, que se hablaba bastante de Salvatrucha y de Claro, la otra también. y la Mara 18. Sí. Y a estas, hay como un evento en donde atrapan a alguien por nacionalidad peruana. Bueno, y era como todo muy atado con alambre, como dicen, pero había algo de eso también construyéndose ahí por. Y hablamos un poco de tu encuentro con la sociedad carioca y qué tal tu encuentro con la sociedad porteña. Digo porteña porque no vamos a generalizar tanto, es un país muy particular, muy Sí. grande y federal. Em, para ser ¿Porteña o bonaerense? No sé. porteño bonaerense, yo la verdad es que vivía de prejuicios, sobre todo porque incluso los porteños o no porteños, argentinos en general, que llegaban a Brasil, eso, gente con capacidad de irse, muy pocos quizás de sectores más populares. Entonces, reforzaban, algunos reforzaban prejuicios como, bueno, el porteño que era, eh, quizás así peleonero, ¿no? O que siempre reclamaba su lugar, que era algo que en su momento llegué a reconocer, no es que se peleen o se queden por todo, sino que hay algo del reconocimiento de derechos. Em, Lo veía allá y cuando vine acá, bueno, quedaba eso. Y también antes mi prima se vino porque ella conoció por un juego en internet a su esposo, un porteño también. Ujú, Y él cuando fue a El Salvador, que es interesante su historia también quizá para que lo entrevisté, porque vivió 4 años en un El Salvador que no te da, ahora sí, por cuestiones más políticas, ¿no? Pero antes no te daba facilidades migratorias. Alguien que tenía que ir a Costa Rica. Bueno, se la vivió de cuadritos y él aguantó 4 años ahí. Algo muy admirable. Entonces, ese porteño que llegó a El Salvador, mi abuelo lo decía mucho, le hacía muchos chistes, le decía: "Oh, no bailas tango, no juegas al fútbol", como todo lo que esperaba ujú. de un argentino porteño no lo tenía. Entonces, bueno, venía con algo de prejuicios y sí me pasó que comencé como a encontrarme con una Argentina, primero una ciudad con mucha gente de todos lados, América Latina, ¿no? Y te los comenzás a encontrar en la medida, obviamente, que vos, como el algoritmo, ¿no? Buscás tu espacio donde te querés mover, ¿no? Restaurantes o centros culturales o demás. Pero eso, como mucha gente de todos lados y la gente también argentina participando de esos espacios. Entonces sentí algo como más integrador de lo que venía antes, ¿no? ¿Encontraste en esos centros o comunidades, lugar de refugio Claro. con gente similar a vos, independientemente de si era también latina o si era Sí, sí. porteña? Y 10 años atrás, obviamente, cuando vas conociendo gente y te dicen: "Hey, ¿vos de dónde vivís?", no sé qué, la tonada, y decías El Salvador, bueno, antes no se conocía mucho El Salvador, ahora sí. Pero no se conocía mirá, ¿y dónde es? Y no sé qué, como esa cosa de desarrollar un poco la pregunta, ¿no? Que te da un lugar, Ujú. si se quiere, quizás en otros países no siempre pasaba, ¿no? O tener que dibujar un mapa y decir: "Mirá, El Salvador está acá", eso no, realmente pasa todavía, pero, había algo como,
que se de sentía de cálido ahí. curiosidad e interés, pero cálido. Pero claro, interés, bastante genuino y eso, bueno, me pareció como bien. Buenísimo. Em, Me gustaría que hablemos un poquito sobre, dificultades, desafíos, de la actualidad a nivel regional respecto de la migración, aprovechando que te dedicas a eso y que tu militancia también tiene que ver con, una cuestión de integración, a nivel regional. ¿Qué ves que está pasando a nivel regional? Si la situación local en Argentina, en Buenos Aires, se puede asimilar a la parte regional del continente, o si estamos en otra cosa distinta. Para mí, quizás puede ser algo medio subjetivo, ¿no? Pero también creo que lo veo en términos del momento que vivimos como región, y es que la integración a principios del siglo XXI tenía como otra connotación en esto de reconstruir una historia común, ¿no? De buscar puentes, quizás más en la historia, en los orígenes, ¿no? Ujú. De de nuestro continente y de nuestros pueblos. Y quizás el día de hoy lo que nos une son pensar, ya sea por, estamos de acuerdo, ¿no? En problemáticas o destinos comunes, ¿no? Que es lo que creo que hace hoy la ultraderecha, ¿no? Pensar en problemáticas comunes, en enemigos comunes. Y unificar Y discursos. unificar discursos, algo que, bueno, también se hizo en otro momento, pero que también tenía algo de sentirte y pertenecer desde quizás algo mirando más hacia atrás, ¿no? Algo más solemne, si se quiere, o más de raíz, ¿no? Ahora, bueno, nada, eso está medio de lado y vamos a unificarnos por proyectos económicos más ligados a la Big Tech o esa salida más de la revolución industrial que estamos viviendo, que sería la cuarta. Los problemas como la migración, ¿no? O qué tanto el progresismo arruinó el presente y no te da un futuro. Entonces creo que estamos en dos puntos distintos de quizás de conversación común, pero, y ahí va lo subjetivo, es que yo creo que en ese momento sí había como una forma de eh, si se quiere, pensar en una América Latina en conjunta, porque lo dijeran mandatarios del momento progresista Hace 20 años. hace 20 años atrás, y porque también yo creo que encontramos ahí algo que venía sonando antes también, ¿no? Yo creo que mi latinoamericanismo y ese amor a la patria grande viene porque se fue cosechando también en entender cuáles fueron las colaboraciones, cuánto a El Salvador le permitió salir de una crisis de finales de los 90 principios de los 2000 que tenía que ver con el combustible, bueno, un país que produce poco y demás, cómo esa integración latinoamericana también fue una salida económica, con Petrocaribe, ¿no? Y con una serie de políticas de integración que pueden gustarnos más o menos hoy y las evaluamos, pero en su momento fueron una salida y una alternativa, acompañada también con una mirada en común, ¿no? Del buen vivir y de todo lo que se habló en su momento, ¿no? Te decía hace un rato que hay algunos hay algunas cuestiones que para el progresismo son incómodas por la complejidad que tienen y por la dificultad de generar un discurso simplista, o por la incomodidad propia de consigna simple a problemas difíciles. Eh, Ha pasado en los últimos años con la seguridad, em, y pasa actualmente también con, la migración. Hay un caso que para mí es muy paradigmático, que asume el nuevo gobierno en Chile y le preguntan a, no sé si era el ministro de Seguridad de Kast, que le pregunta qué va a hacer respecto de la política migratoria. Chile tiene un tema muy especial con venezolanos, tiene mucho más que Argentina, muchos venezolanos que entran por tierra, por el norte y demás. Entonces le preguntan al tipo qué va a hacer con la política migratoria en el inicio del gobierno. Y él responde,
No, de eso lo vamos a dejar todo como está. Entonces, de ahí o se desprende que el gobierno progresista que estaba antes tenía políticas más parecidas a las de derecha y más restrictivas, o también puede hablar de la eh, incapacidad del nuevo gobierno de generar algo distinto. No sé. Sea cual sea el caso, me interesa preguntarte a vos como parte de este campo qué le pasa al progresismo respecto de la dificultad o de la cuestión de la migración. Yo creo que hay algo que el progresismo, en el caso argentino, para mí es, y para cualquiera que pueda estudiar el derecho migratorio, es un caso emblemático, importante, en su momento de avanzada, ¿no? 2004 que se cambia la ley de migración, que entra en vigor la 25871, y que se cambia un paradigma, ¿no? Y abrazar la migración como un derecho, en términos de lo que hablábamos antes, no, obviamente, para el mundo Mercosur eso es un hecho fáctico. Ujú. Desde Quienes antes. vinieron, incluso venezolanos, en su momento con la oleada 2017 en adelante, el acceso a la documentación en ese gobierno, que era el macrismo, que instrumentalizó obviamente esa migración, pero posterior con el cambio de gobierno, o sea, las facilidades que tenía un Mercosur, increíble, en términos de tiempo, efectividad administrativa, ¿no? Más allá del discurso. Y después el resto, si bien vos te acercabas y te decían, eh, la migración es un derecho, el Estado tiene que ver cómo te regulariza, y algunos acababan optando por unas vías que sí, si bien son legales y administrativas, pero no era como el criterio que tiene un Mercosur, que es nacionalidad. Ujú, Tener una nacionalidad dentro del Mercosur, recibís un DNI, ¿no? ujú, Con obviamente todo lo administrativo antecedente, una serie de cosas, pero bueno, ujú, es un criterio que el resto del mundo no tiene, ¿no? El resto del mundo tiene o estudias o trabajas, ¿no? Y después, bueno, vemos cómo el Estado obviamente te regulariza. Sí, yo creo que hay una cuestión de integración y administrativo que va de la mano con siempre el miedo a perder un electorado, ¿no? El discurso migratorio y de la lucha migratoria, y lo hemos escuchado de diferentes políticos, es un tema delicado, ¿no? Porque tenés siempre una migración que está siendo instrumentalizada y politizada de alguna forma, ¿no? Bueno, ya mencionaba la población venezolana en Chile, acá mismo, en Perú, tiene el mismo Pedro Castillo, ¿no? Que está preso, obviamente, en su momento que un gobierno abiertamente de izquierda, marxista-leninista, mariateguista, tuvo que poner un discurso, no sé si porque lo creía o porque lo tuvo que hacer, pero un discurso bastante, antimigración, ¿no? Porque ahí y se desarrolló con el tiempo, el día de hoy, todo lo que tiene que ver con la seguridad y demás, sobre todo en Lima, y área metropolitana, no podés no hablar de la migración venezolana, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de cómo le das una respuesta integradora, pero también, cómo eso se capitaliza también en términos de cómo lo pones y posicionas como un derecho, ¿no? Porque acá, por ejemplo, la ley migratoria tiene y es muy clara en términos de cuándo hay expulsión, ujú. cuándo se va a la cárcel, no hay, toda una cuestión penal. Es clara, después el resto es discurso, ¿no? Que todos roban, que no sé qué, que vienen aquí y allá, o que la población penitenciaria, mayormente personas migrantes, todo eso son Sí, mitos muy han sido comprobados que no son así, pero que bueno, en el discurso público, sí, como lo mismo de que chivo expiatorio. que los migrantes vienen a estudiar acá a las universidades y el porcentaje es ínfimo. Claro, es muy bajo. Entonces ahí creo que cuesta mucho como posicionar, esos números. Y después, quizás hay una parte que a mí por militancia me atraviesa y a la gente que lucha por cuestiones migratorias, que muchas veces tiene que ver con, administrativamente cómo dar solución a una serie de problemas, porque tener documento o no, ser regular o no regular, es algo de primer orden, ¿no?
Pero después hay una serie de variantes, ¿no? De familias que por ahí entraron por puntos que no son oficiales migratoriamente, que en pandemia tuvieron que entrar, no había nadie en la ventanilla, pero había que dar una respuesta humanitaria, bueno, etcétera, una serie de problemas de todo ese mundo no Mercosur también. Entonces hay algo administrativo que no se pudo hacer gobiernos populares, ¿no? En el caso de Argentina, que se le denomina así, y que capaz otro gobierno, por instrumentalización, como digo, por nacionalidad y demás, logró hacer con un decreto o cuestiones así. Si bien en el gobierno de Alberto hubo eh, a todo el CARICOM se le llamó, ¿no? De toda la población más Caribe, que es extra Mercosur, y algunos de África, como Senegal, que había bastante población, se hace una especie como de acuerdo y se les da una precaria, Ujú. Sí. que tenía eso, una limitante. Algunos se pudieron como regularizar, obtener el DNI y demás, pero hoy en día, y justo entre el año pasado y este, se comenzaban a vencer. Entonces, con la reforma actual, eso era un problema. Y después para mí el término de seguridad, ¿no? Esa contranarrativa de poner el foco en lo estructural, ¿no? Me pasa también con El Salvador cuando hablamos de, obviamente, uno de quizás hoy los Máximos alfiles, sí, los máximos exponentes. exponentes de la mano dura, Ujú, ¿no? Que es Nayib Bukele con el modelo SECOT, ¿no? ujú. Y el régimen de excepción, que es una cuestión que tiene piernas cortas o una bomba a tiempo, ¿no? Porque la seguridad también pasa una cuestión económica, ¿no? De qué tanto se puede sostener esa situación, que es lo que pasa hoy en día en El Salvador, con si querés toda una población y todo lo de seguridad mucho más controlado, pero bueno, una inflación que galopa a grandes pasos y una migración que no se detuvo solo porque tenés un recrudecimiento en Estados Unidos, ¿no? Pero que no fue parte de o consecuencia de, el régimen de excepción, al contrario, mucha gente incluso se comenzó a ir porque se fueron las pandillas, pero vinieron los militares y la policía, que te pueden meter preso porque se Sí, sí. empezó. Quería cerrar hablando un poquito sobre El Salvador hoy en día, así que aprovecho ese gancho que acabas de hacer. Yo estuve en Centroamérica hace 10 años y mi mamá, dentro de todas las cosas que me pide antes de cada viaje, me había dicho, no vayas a El Salvador, porque El Salvador en ese momento era el país con mayor tasa de homicidio del mundo, un montón de prejuicios desde acá y qué sé yo. Y entonces yo dije, bueno, voy a intentar cumplirlo, vamos a ver. Y me habían hablado de una playa más tranquila, que se llama el Tunco, que es en el océano, que es del lado del Pacífico. Y yo hice todo por tierra, entonces tenía que pasar desde Honduras hasta Guatemala, y ahí atravesé El Salvador, pero yo quería quedarme en El Salvador. Y por un error con un colectivero que no avisó que teníamos que bajar, nos pasamos, creo que nos bajamos en un shopping que se llamaba Multicentro, me parece, en la ciudad de El Salvador. Y yo como nunca en mi vida vi una ciudad fantasma. Eran la 1 de la tarde, 2 de la tarde y no había nadie en la calle. No había autos, no había personas, nada. Y eso no me puedo olvidar esa imagen, no me lo puedo olvidar. Em, ¿Qué imagen, cómo es, hoy en día? 1 o 2 de la madrugada, decís. No, Mediodía, mirá. del día y no había Se nadie. me hace la duda si es Multiplaza o Metrocentro. Multiplaza Multiplaza o puede Metrocentro. ser. Claro, Multiplaza tenés la particularidad que, las zonas residenciales no son tan cercanas y las zonas residenciales son como gente que vive más en country, más en ese esquema, Ah, ¿no? Entonces ver gente circulando no es que sea raro, pero, quizás no te era pasó centro. eso, no era el centro, claro. Igual Multiplaza y toda esa parte ahora ha adquirido como un volumen importante, incluso, bueno, hace poco tuvo la disputa del Espino, que es como ese bosque que estaba más cercano a Multiplaza, fue una parte medio bosque grande. Está el Parque Bicentenario Ujú. también, y bueno, nada, lo volaron para hacer el estadio que el gobierno chino le va a regalar a este gobierno.
Y entonces, bueno, ahí como una cuestión de comenzar a depredar, si querés, toda esa parte que era bosque y urbanizar cada vez más, ¿no? Es bastante ese proyecto de ahora. Em, Me quedé con una cosa también del progresismo creo que hay que asumir que en términos de seguridad, por lo menos el modelo que yo veía 10 años atrás y que discutíamos en términos de la seguridad con las pandillas en El Salvador y mirando hacia otros países, era, bueno, acá hay que tener una política preventiva del delito fuerte, es decir, mucha política social en los territorios y demás, Sí, tipo generando la de oportunidades y Medellín, demás. por ejemplo. Algo tipo Medallo, algo también que en su momento hicieron también en Brasil, ¿no? O el Bolsa Familia y demás. O sea, como Ujú, un poco de distribución tiene que haber para aplacar y después, bueno, algo de mano dura, si se quiere, combinado. Y creo que lo que siempre se escapaba de esa propuesta era la corrupción, ¿no? Como en un lado y en el otro, tanto en la administración de políticas públicas, donde hay plata como la social, o el ejercicio de, de la represión, ¿no? Como que siempre te conllevan a momentos o a la corrupción en sí misma, ¿no? Por control territorial, por dominio también del narcotráfico, que en El Salvador y en muchos espacios es muy fuerte, sobre todo por ser un lugar de tránsito, ¿no? Centroamérica es un corredor ujú, terrestre de la droga. ujú. Y en su momento, bueno, las pandillas eran como el ente tercerizado de grupos grandes de narcos, del sur y del norte. Entonces tenías ahí como toda una cuestión que era complicada de asumir de quizás los dos lados, ¿no? Entonces, creo que hay que pensarse algo de eso nuevamente y pensar que esto, los grupos narcos que irrumpen mucho más fuertemente en la política. Tenemos el domingo elecciones, ¿no? En Colombia, en donde uno de los abogados narcos Sí, el Tigre, devenido en Miami, ¿no? Es y va al balotaje, es increíble, y va a ganar, parece. claro. Y así, bueno, surgen personajes que ya no esconden tanto, ya no necesitan ni un sector empresarial como para irrumpir, pero bueno, el sector narco como fuerte, y creo que ahí hay algún desafío grande. Después de El Salvador, a mí me pasa algo con la seguridad, bueno, ya fui el año pasado, fui 2 semanas, fue muy poquito. Pero a mí me pasaba algo que yo entiendo a tu mamá y a cualquier mamá en el mundo. Yo me fui a vivir a Río de Janeiro, me estudiaba en las favelas, no sé qué, y justo me fui a vivir a un lugar que era una favela muy chica ahí en Santa Teresa, pero que tenía Ujú. todas las características. Ese miedo y esa percepción de seguridad que se tiene, ¿no? En El Salvador, creo que hay gente que nunca se cruzó o se vio en una situación de violencia directa o un pandillero, verlo en vivo, si no es por la tele, si no es por una serie de cosas. Pero obviamente todo el tiempo te venían historias de cercanos y demás, de inseguridad o relacionados a la pandilla o a la delincuencia común, como se le decía. Lo que yo recuerdo mucho es de noticias o de entrevistas de personas, microcomerciantes o de comerciantes que decían que tenían que, pagar La renta, sí, sí, entonces como que ya había llegado a todos los ámbitos de la vida, la cuestión de las organizaciones, estas, grandes grupos, criminales, y tal vez en eso se explica los márgenes por los que gana, Bukele hoy claro. en día, Sí, sí. Sí, incluso porque eso es curioso también. en el 2014, si no me equivoco, no, perdón, en el 2012, eh, hicieron 2 paros las pandillas, que en realidad fueron más tipo toque de queda, Ujú, ¿no? Que si se ejecutó, hubo víctimas y demás, no hubo mucho registro, pero sí hubo algo real, es que la gente quería llegar antes de la hora, que se ujú. había dicho que iba a pasar algo si te veían en la calle. Y fue para mí un golpe como fuerte, ¿no? En tema de decir: "Mira, esta gente ya te para el país, te para el transporte público", que se me fue privado, y bueno, el nivel en esto que tienen de incidencia es muy grande, ¿no? E incluso es en esa época, que ya no vivía ahí, que se les denomina como terroristas, Ujú. ¿no? Y y salen los militares a la calle. Claro, Estamos esa es hablando de gobierno de claro, izquierda. porque llamarlo terrorista te da el marco legal como para poder, usar Claro, a los militares. sí, sí.
que en el gobierno anterior se había intentado una política más de tregua, de diálogo, que es lo que hace el actual gobierno, más obviamente abajo de la Encubierto, cuerda claro, y obviamente una política represiva más para mostrar. exhibicionista. Salva, llegando al final, em, me gustaría hacerte una pregunta que es, si crees que en algún momento se deja de ser migrante. No, yo creo que no. Yo no creo que se deje de ser migrante. Sí hay quizás migrantes que no se reconocen migrantes, que puede Ujú, pasar. No, me lo han dicho abiertamente, para alguien que habla mucho de migración y lo discute, me ha pasado, pero yo creo que no, porque hay algo del migrante que es muy característico y es eso de tener quizás un poco el corazón dividido o un pie en cada tierra, ¿no? Porque lo que creo yo es que por más que quizás seas muy integrado, te mimetices con la sociedad en la que estás y demás, siempre hay un factor que te trae para hacia, hacia tu lugar de origen, ¿no? Pienso mucho en las migraciones masivas de salvadoreños en Los Ángeles, ujú, y que para nosotros siempre son historias muy... que todo el mundo tiene familia en Estados Unidos, un amigo, etcétera. ujú, Hay una, hay un vínculo muy fuerte y bueno, en eso de subvivencias, ¿no? O vas y te vas a encontrar, no sé, en Los Ángeles ahí con El Salvador, pero en Estados Unidos, como ellos dicen, ¿no? Que sería como un Liniers aquí para Bolivia, Perú. ujú, Bueno, allá es Los Ángeles, encontrarte y quizás es seguir siendo salvadoreño, bueno, te vas a algún otro estado y te mezclas demás, pero siempre hay algo de extrañar, o la comida, o cuestiones más culturales eh, que te van, que te traen, ¿no? Y yo lo digo quizás más con la comunidad, con la colectividad, de reencontrarnos y volver un poco al Salvador, charlando, queriendo traer una serie de cosas que no lo hacemos en la cotidianidad. ujú, Llámese comida, ¿no? Todo lo gastronómico, la cultura, la música, las cosas que pasan allá, nuestras familias, cuándo vas, cuándo venís, qué haces para fin de año. Hacemos algo que la Navidad que es muy distinta, entonces hacemos y nos encontramos como para sentir eso. Entonces, desde mi mirada creo que no se deja de ser mirada, por más que incluso te nacionalices, te naturalices, saques ciudadanía, lo que sea, eh, creo que no se deja nunca de ser mirada. ¿Algo que te gustaría agregar? Em, Quizás hay algo que a mí me parece como importante, quizás de reflexión de la misma sociedad de aquí en el país en el que vivo y más que todo Buenos Aires, que es la cuestión de la importancia de la historia de la migración en este Buenos Aires, ¿no? Que no hay como revisar la historia y no ver los migrantes atravesándonos desde todas las partes de la misma historia. Y eso, como creo que va a haber un momento de integración que, que nos va a hacer avanzar, incluso en términos regionales, ¿no? Yo creo que de las últimas, de las oleadas migratorias de los 90 hasta ahora, 2026, todavía estamos intentando digerir e Ujú, integrar ujú, a los países periféricos, a las migraciones más ujú. de la otra ola, y bueno, unas más recientes que vienen más del otro lado del mundo, ¿no? Pero yo creo que en algún momento eso se digiere, se integra y se avanza. Así que espero que ese momento, y hay que lucharlo obviamente, pero también va a llegar. Gracias, Alba. A vos, Gracias. gracias a vos por la entrevista. Hemos llegado al final del episodio número 15. Te agradezco mucho por estar aquí y como siempre digo, si tenés algún comentario, pregunta u opinión, podés hacerlo aquí mismo si estás en Spotify o si estás en YouTube, simplemente bajar un poquito y dejar el comentario o también hacerlo en Instagram o en Facebook @hoteldeинmigrantes.podcast en donde también vas a encontrar videos, imágenes de Salva y también información sobre los otros episodios. Abrazo grande y hasta la próxima.